Bueno, recordando un poco de lo que los ejemplos que hemos resuelto un ejemplo uno, cálculos básicos de parámetros de engranes. Resolvimos un ejemplo número 2 en el que el reto fue hacer una separación de engranes y recalcular paso diametral y diámetros de paso, lo que dio origen a un nuevo engrane, por decirlo así. Y pues el objetivo era disminuir el ángulo de presión en su momento, aumentar el ángulo de presión, perdón, para disminuir los esfuerzos. Y en el ejemplo número 3 se resolvió un posible recorte en alguno de los miembros de una pareja, lo cual arrojó un resultado favorable para el piñón, con lo que se mostró cómo se puede cortar la cabeza de un diente para ahorrar espacio o peso. En el ejemplo número 4 se resolvió algunos datos generales y se procedió a modelar. En todos los ejemplos, de alguna manera estuvimos modelando, calculando y modelando. Y este fue el ejemplo más cercano a lo que representa la pareja de su proyecto, a las parejas de su caja de velocidades de su proyecto final, que son parejas de helicoidales eh, con un ángulo de presión dada en el piñón. Y bueno, este también lo resolvimos e incluso hicimos una práctica basado en este ejemplo. Vamos a seguir viendo, por supuesto, engranes helicoidales y el modo en que estos engranan y demás, pero vamos a iniciar resolviendo nuestro primer ejemplo de un tren de engranes, que va a ser el ejemplo número 5. Bueno, este ejemplo número 5 dice lo siguiente. Tenemos un tren de engranes que significa que eh, tenemos una pareja conectada a un eje que a su vez conecta con otra pareja que a su vez conecta con otro eje y así sucesivamente podría ser. El arreglo en este caso es de un tren de 4 ejes, 1, 2, 3, 4, 5 ejes y 5 engranes. Prácticamente tenemos, digamos, uno por cada eje. Sin embargo, ahorita vamos a echar un vistazo a este tren. Dice que vamos a determinar la razón de velocidad angular en este tren, que significa que vamos a encontrar qué relación existe entre la velocidad de entrada y la salida. Y por supuesto, esto implica saber si este es un tren reductor o un tren multiplicador, que si echamos un vistazo o solo con verlo, pudiéramos deducir si se trata de un tren reductor o un multiplicador. Dice, si el eje que soporta el engrane A, vienen así por letras. Este es el engrane A, cuyo número de dientes es 28 y está conectado a un engrane B de 72 dientes. Este engrane B está en una flecha o eje 2, donde está montado otro engrane que tiene 18 dientes, el cual vamos a llamar C. Unido o engranado a este de 18 hay otro engrane de 29 dientes. Este está montado a otro eje. Y finalmente, unido a este de 29 y en otro eje está un quinto engrane de 50 dientes, el cual vamos a llamar E, y tiene un número de dientes de 50. De modo que el número de dientes de cada uno son 58, 72, 18, 29 y 50. Dice que en el eje que soporta el engrane A, o sea, este es el engrane A,
gira a 1750 RPM en el sentido de las manecillas del reloj. 1750 RPM y aquí dice entrada y aquí dice salida. De modo que el eje 1 representa la entrada y el eje 4 la salida. Por lo tanto, en cuanto tú sabes cuál es el de entrada y cuál es el de salida, si observas el arreglo de engranes que hay en una caja, entonces puedes llegar a deducir a simple vista, a veces o la mayoría de veces, y a veces no, pero la mayoría de veces se puede deducir cuál, si se trata de una caja reductora o una caja multiplicadora, que comúnmente son reductoras las cajas. Pero se observa por lo siguiente: si aquí tenemos un piñón de 28 dientes y aquí un engrane de 72, obviamente de aquí para acá esto es una pareja cuya relación es reductora. Por lo tanto, entra 1750 RPM y aquí van a salir menos. Pero este a su vez conecta a otro de 18 que a su vez conecta a otro de 29, solo que aquí este y este no están conectados en sí, sino están montados al mismo eje. Entonces, si vamos del de 18 al 29 y del 29 al 50, en ambos casos tendríamos reductor-reductor, lo que significa que podemos adelantar o precipitar a que esto es un tren reductor y que si aquí entran 1750 RPM, obviamente se espera que en el eje de salida salga menos. ¿Y qué me piden calcular? Bueno, sabiendo que aquí entra 1750, sabiendo el número de dientes y que este engrane gira a 1750, me piden determinar la velocidad y la dirección, que pues vendría a ser como el sentido del eje que soporta el engrane E. En otras palabras, qué velocidad sale en el eje 4 y cuál sería el sentido de salida o de giro de esa flecha. Entonces, en esta gira en el sentido de las manecillas y en esta, ¿en qué sentido va a terminar saliendo el giro? ¿En el sentido de las manecillas o en el sentido contrario de las manecillas? Creo que eso es algo que también se puede predecir sin mayor dificultad, pero vamos a empezar. ¿Cómo se analiza un tren? Bueno, se puede analizar de dos modos. Vamos a hacerlo primero el modo lento y después nos vamos a dar cuenta que existe un modo más rápido. Y bueno, antes de comenzar quiero comentarles que este problema, este ejemplo número 5, va a tener un ejercicio eh, para entrega. Ese ejercicio para entrega va a ser para el siguiente departamental, ya no para este. Sin embargo, vamos a dividirlo en dos tipos de entrega. Los que tienen el programa y pueden hacer un arreglo de tren como este, y los que no. En el caso de los que los que pueden usar el programa para engranar o ensamblar, su ejercicio va a consistir en lo que voy a explicar al final, que es, yo les proporciono los 5 engranes y ustedes lo que van a hacer es montarlos. Y eso va a ser, digamos, lo único que tienen que hacer los que tienen el programa. Pero como sabemos, hay algunos de ustedes que no tienen el programa y lo que van a entregar en lugar del ensamble con los engranes es los apuntes de todos los cálculos que vamos a hacer a continuación para poder eh, calcular y resolver este ejemplo. Entonces, lo van a entregar en calidad de un apunte
en un PDF o en un Word. Vamos a empezar. Como ejemplo número 5, pues vamos a incluirlo en este mismo documento donde hemos resuelto todos los ejemplos anteriores y pues vamos a, a pegar nuestro texto. Usamos el PowerPoint para presentar, pero en realidad lo que queremos es ahora resolver. Entonces el ejemplo número 5 tiene esto como texto y tiene este dibujo como una representación del tren que se quiere resolver. Por lo tanto, vamos a utilizar eso. Bueno, ya habiendo leído el enunciado, analizado un poco el tren, vamos a comenzar a resolverlo. Ahí, mientras ustedes escuchan este video, pueden ver que si aquí giran el sentido de las manecillas del reloj y van siguiendo la ruta de los ejes y los engranes, creo que me pueden decir en qué sentido va a girar esta flecha número 4. Es muy fácil. Si este gira en sentido de las manecillas, este que está montado en el eje 2, es decir, su pareja, pues sabemos que va a girar en sentido contrario. Como los dos que están montados sobre el eje 2 o la misma flecha van a girar en el mismo sentido, quiere decir que el engrane C de 18 dientes también va a girar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Como este de 29 está conectado a él en otro eje, este va a girar en sentido contrario del de 18. Como el 18 quedamos que giraba en sentido contrario, este de 29 tiene que girar nuevamente en el sentido de las manecillas del reloj. Como este de 29 está conectado a este de 50 y tienen que girar en sentidos opuestos, si en este me quedé que iba en el sentido de las manecillas del reloj, finalmente la salida en este va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así es que el sentido es fácil de deducir. Entra en sentido de las manecillas, sale en sentido contrario de las manecillas. Ahora, lo que no es tan fácil, bueno, no de primera vista, pero después van a ver que sí, es con qué velocidad se va a mover esta flecha número 4. Y en eso consiste resolver este ejemplo. Entonces vamos a auxiliarnos de un análisis que ya habíamos hecho previamente. Y esa explicación dijimos que nos iba a servir más adelante. Este es el momento en el que nos vamos a ayudar de la explicación del ejemplo número 4 en la que se demostró qué relación existe entre la velocidad con la que gira un engrane y el número de dientes del mismo. Bien, todo empieza, ahora sí lo voy a explicar al revés, como debió haber sido, es para que una pareja pueda tener contacto perfecto o sin deslizamiento, empezamos porque la velocidad tangencial del engrane pues tiene que ser la misma velocidad tangencial que en el piñón. De ese modo estaríamos garantizando cero deslizamiento o no habría saltos entre los dientes de los engranes. Entonces, en este tipo de engranes difícilmente va a ocurrir un salto. En donde sí ocurren a veces saltos es en los engranes de plástico de línea blanca y electrónica. Como son muy flexibles los dientes, cuando llegan a fallar los mecanismos, a veces hacen saltos entre sí los dientes. En esto, pues, como es metal, pues difícilmente van a hacer un salto. En general, no se considera que haya la posibilidad de ese salto y por lo tanto, partiendo de que la velocidad tangencial en el punto de contacto es el mismo, si no estaríamos diciendo que hay deslizamiento y pues no lo hay. Partiendo de ese hecho, nos va a llevar a la solución.
Si la velocidad tangencial es la misma, quiere decir que, como sabemos, la velocidad tangencial es el producto del radio efectivo, en este caso sería el radio de paso del engrane, por la velocidad a la que gira el engrane, y esto, para que sea igual a la velocidad tangencial del piñón, tiene que ser igual al radio de giro del piñón por la velocidad angular del piñón. Entonces, estoy sustituyendo el concepto de velocidad tangencial por el producto R omega, que en el tema pasado era un producto cruz que se puede dejar como los escalares, como tienen la misma dirección, pues se pueden trabajar o anular las direcciones y se pueden dejar únicamente como un producto de los escalares radio y velocidad. Bueno, sabiendo que los radios son iguales, esto ya lo ocupamos. Entonces, si yo puedo ponerlo en función de los radios, también puedo ponerlo en función de los diámetros. ¿Por qué? Pues porque como el radio, como el diámetro es 2 veces el radio, lo volví a pegar aquí, aquí está. Entonces, si yo pongo aquí un 2 y aquí pongo un 2, eso no altera el producto, porque estoy poniendo un 2 de ambos lados. Obviamente, si yo pongo un 2 y un 2, puedo, en lugar de poner radios, 2 veces el radio o 2 radios, pues serían igual un diámetro. Entonces yo puedo poner, en lugar de radios, puedo poner también diámetros. De modo que el producto del diámetro del paso del engrane por la velocidad del engrane es igual al diámetro de paso del piñón por la velocidad angular del piñón. Y pues ahí vamos avanzando. Ahora, si nosotros lo separamos, podemos escribirlo así. Ahora lo estoy explicando a la inversa del ejemplo 4. Esta velocidad del engrane está multiplicando, pasa dividiendo del lado donde está la velocidad del piñón, y este diámetro de paso del piñón que está multiplicando pasa dividiendo, aquí está dividiendo, del lado donde está el diámetro de paso del engrane. De modo que yo puedo escribir que la relación del diámetro de paso del engrane entre el diámetro de paso del piñón es igual a la velocidad angular del piñón entre la velocidad angular del engrane. Hasta ahí espero que vayamos bien. Ahora, bueno, esto ya. Ahora, ¿a qué da origen esto? Pues a lo siguiente que también ya habíamos explicado. Si en lugar de poner el diámetro de paso del engrane, yo pongo el número de dientes entre el paso diametral, nosotros sabemos por medio de un formulario que el diámetro de paso es el número de dientes entre el paso diametral. Entonces, yo puedo sustituir al diámetro de paso del engrane por el número de dientes del engrane entre el paso diametral. Lo vamos a poner así. Y al diámetro de paso del piñón, pues al número de dientes del piñón entre el paso diametral. Así es que tenemos ahora esa relación. Sin embargo, la idea es de que en lugar de relacionar los diámetros de paso de la pareja que no son normalmente físicos, o sea, bueno, más bien no son físicos, o no se pueden ver, lo sustituya por algo que sí, en este caso el número de dientes. Como el paso diametral está en ambas partes, se puede eliminar el paso diametral. ¿Y qué me quedaría? Me parece que lo tengo aquí. Aquí es donde puse que se eliminan los pasos diametrales, que creo que ya no es necesario poner esto. Me voy directo a esto porque ya lo había explicado y me parece que es fácil de entender. Se eliminan los pasos diametrales en ambos, numerador y denominador, pues nos queda nada más el número de dientes. Como el paso diametral en la pareja tiene que ser igual, pues entonces es el mismo paso diametral. Al final, ¿qué me quedó? Pues número de dientes del engrane entre el número de dientes del piñón es la velocidad, es igual a la velocidad angular a la que gira el piñón entre la velocidad angular a la que gire el engrane.
Y con eso prácticamente arrancamos. ¿Qué voy a hacer? Esta omega G está dividiendo, la voy a pasar multiplicando del otro lado. Esto lo voy a hacer aquí y voy a establecer la relación que me va a servir para calcular las velocidades en el tren. Este que está dividiendo aquí, lo voy a pasar multiplicando aquí. Y me va a quedar algo así. Pero bueno, vamos a deshacernos de este y ya nada más nos queda así, y vamos a deshacernos de este como fracción y ya nada más nos va a quedar así. Entonces, lo que concluyo es que el número de dientes del engrane por la velocidad angular del engrane es igual al número de dientes del piñón por velocidad angular del piñón. Y esta ecuación me va a servir para empezar a analizar ese tren. Vamos a empezar por la forma lenta. Bien, empecemos con la primera pareja. La primera pareja, para que me entiendan, si no me han entendido este dibujo, les muestro tantito esto, la idea de cómo va a ser. Ahorita lo que ustedes están viendo, lo están viendo más o menos en esta vista. Este es como el A de 28 dientes, este es como el B de 72 dientes, este es como el C de 18 dientes, luego en este mismo eje que está el B, está este C, no están pegados, de hecho están separados, y luego le sigue este engrane que es de 29 dientes, y luego al final este que vendría a ser de 50 dientes. Entonces, más o menos así. Obviamente, aquí los puse así, pero no los he montado. En eso consiste la segunda parte o la parte práctica de este ejercicio, porque pues ya saben que siempre la teoría va acompañado de una práctica representativa. Entonces, voy a usar esa ecuación para relacionar al piñón A de 28 dientes con el piñón B de 72 dientes. En el A entran 1750 RPM y pues vamos a empezar por ahí. Pero en lugar de que sea G y P, ahora tienen letras. Y el engrane le vamos a llamar B, porque así viene como B. Y la velocidad será de B. El piñón en este caso está representado por la letra A, por lo tanto sustituyo P de piñón y P de piñón por A y G de engrane por la letra B. Y 28 y 72 son los dientes respectivos. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta relación? Pues lo primero que puedo hacer es encontrar, vamos a ponerlo aquí mismo, lo que puedo hacer es encontrar, despejar de aquí la velocidad a la que gira el engrane. Vamos a cortar y vamos a decir que si el número de dientes del engrane, que es el engrane B, pasa de multiplicar, pasa dividiendo, lo despejo y pasa dividiendo, puedo inicialmente saber a qué velocidad gira ese engrane que tiene por letra B. ¿Cuántos dientes tiene el piñón? Bueno, aquí vemos que tiene 28 y el engrane 72. Entonces ponemos que el número de dientes del engrane A, que es en realidad el piñón, multiplicado por las RPMs a las que gira, es decir, omega A es la velocidad con la que gira el piñón, que pues me dijeron que el piñón representa la entrada en este ejemplo de RPM, y abajo tendría el número de dientes del engrane, en este caso son 72 dientes. Esto me da un resultado que podemos calcular como 28 por 1750 entre 72. Y esto me da 680.55.
Entonces vamos a copiar este. E incluso le podemos poner que estas son RPMs y que este 5 es periódico. Es decir, se repite todo después del punto decimal. Ahora, si yo ya calculé la velocidad a la que gira el engrane B, en este caso pues a esa misma velocidad giraría todo el eje 2. Como el engrane C está montado a ese mismo eje, pues se puede deducir que la velocidad a la que gira el engrane C es la misma, es decir, 680. Entonces, vamos a escribir esa igualdad, que es muy importante para continuar. De otro modo, pues ahí me quedaría, ¿no? Digo que la velocidad angular de C, que es el engrane que sigue, es igual a la velocidad angular del engrane B. ¿Por qué? Pues porque están en el mismo eje y por lo tanto los dos giran a la misma velocidad, que en este caso nos dio 680.55. Entonces ya aquí estamos corroborando que la primera pareja hace una reducción a mucho menos de la mitad. 1750 pasa a 680 RPMs y esa es la velocidad del eje 2. En nuestro dibujo el eje 2 sería este y los dos, tanto el engrane B como el engrane C o piñón C, como lo quieran llamar, están girando a 680.55 RPMs. Vamos con la siguiente relación. Ya tienes la velocidad a la que gira C. ¿Qué puedes hacer ahora? Como este es de 18 y está engranado con uno de 29, podemos decir que C pasaría a ser un piñón y D de dedo pasa a ser un engrane. Entonces, tenemos nuevamente una relación entre piñón y engrane 18-29. Por lo tanto, vamos a volver a ocupar esta relación, pero ahora en lugar de la letra A y B, vamos a escribir que la velocidad del engrane D, digo el número de dientes del engrane D por la velocidad del engrane D es igual a la velocidad, al número de dientes del engrane C por la velocidad del engrane C. En realidad no importa de qué lado de la igualdad esté C o D. Yo dejé D de este lado porque es la que pretendo despejar a continuación. Ya tengo la velocidad de C, ahora quiero saber a qué velocidad giraría el engrane D. Por lo tanto, este que está multiplicando en el siguiente paso lo voy a poner dividiendo, así es que este pasaría de multiplicar, pasaría a dividir aquí. Y entonces podemos con esto calcular con qué velocidad estaría girando el engrane D, que si se dan cuenta está montado en el eje 3 y esa sería la velocidad que tendría ese eje físico. Y pues sería número de dientes del engrane C, creo que dijimos que 18. Y el número de dientes del engrane D, 29. RPMs del engrane C son 680.5 que lleva hasta ese momento. Vamos a ponerle por. Y esto me daría la velocidad que nuevamente se espera que reduzca la velocidad. Vamos a ver en cuánto la reduciría. 18 por 680 punto entre 29 le está reduciendo a 422. Vamos a ponerlo así con unas, por lo menos que hayan 3 después del punto en estos cálculos. Pero bueno, aquí me permite poner las que yo quiera prácticamente. Son 422 RPMs. Entonces, eso es la velocidad a la que gira el engrane
de 29 dientes y por lo tanto el eje está girando a esas 422. Finalmente conectamos pasa de ser engrane a ser piñón porque este tiene 29 y ahora lo voy a relacionar con uno de 50. Por lo tanto, el que antes fue engrane por conectarse con uno de 18, ahora pasa a ser piñón para relacionarlo con uno de 50. Entonces, vamos a aplicar esta misma ecuación o esta misma relación que fue la de gran utilidad. Y ahora sí, finalmente, ¿a quién queremos? Basado en que el número de dientes del último eje, del engrane del último eje es NE, quiero saber a qué velocidad estaría girando ese engrane, que sería la salida, la flecha de salida o la flecha 4, y la voy a relacionar obviamente con el engrane, el número de dientes del engrane D por la velocidad de este. Y bueno, aquí ya estoy por terminar. Lo único que me faltaría es decir que en esta relación, que está multiplicando pasa dividiendo y por lo tanto nos quedaría algo así. Y estamos a punto de terminar. Aquí tendríamos número de dientes del engrane D, son las 29. Y este de abajo tiene 50. Y por lo tanto aquí es por la velocidad que habíamos calculado de 422 RPM. Y termina reduciéndose a, pues imagínense, entraron 1750 RPM y terminaron siendo solamente, a ver qué nos dice nuestra calculadora, 422 por 29 entre 50. 244.99, prácticamente 245. Yo creo que con todos los decimales que se perdieron, podemos escribir que son 245. ¿Qué? RPM. Entonces tenemos un reductor de 1750 a solo 245. Esto es prácticamente 3, 4, 7 veces una reducción de 7 a 1. Y ahorita lo vamos a escribir. Omega E es la velocidad que tiene el engrane E, por lo tanto es la velocidad que tiene la flecha donde está montado, que lo llamamos eje 4. Quiere decir que en la salida tenemos estos 245 RPM. ¿Qué me pide calcular? La velocidad y la dirección es el sentido, pues, del eje que soporta el engrane E. Ya tenemos respuesta para eso. La relación es, la velocidad terminó siendo 245 y el sentido de giro, pues, terminó siendo un sentido antihorario. Eso se puede deducir, aunque también existe un método para calcularlo, pero es también muy fácil deducir. Este gira en el sentido de las manecillas, este en sentido contrario, este en sentido contrario, este en sentido de las manecillas y este en sentido contrario. Y por lo tanto concluyo que el giro sería antihorario. Y este es el método largo, es decir, es la forma de calcularlo, pero digamos que es un método muy tardado. Vamos a ver cómo se puede establecer un método que sea más corto o resumido. Y vamos a aprovechar a detener esto aquí para que no sea muy grande el video.